Durante el primer tercio del siglo XIX, bajo la influencia del romanticismo, en particular con Herder, y del idealismo filosófico con Fichte, y en su menor medida con Hegel, historiadores alemanes como Leopold von Ranke fueron sentando las bases de un nuevo paradigma de conocimiento histórico. El historicismo es una tendencia filosófica inspirada en las ideas de Benedetto Croce y Leopold von Ranke, que considera toda la realidad como el producto de un devenir histórico. Concibe al ser esencialmente como un devenir, un proceso temporal que no puede ser captado por la razón. Según el historicismo, la filosofía es un complemento de la historia. Su tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la historia. Esta se propone a efectuar una exploración sistemática de los hechos históricos. Para entender mejor esto, tendríamos que irnos a la Alemania de 1810. Alemania tenía una gran influencia de Francia y de una de sus reformas que se hicieron después de la Revolución Francesa, que modificaron aspectos económicos, sociales y políticos. Alemania también se empezó a reformar, aunque va a mantener un régimen aristocrático, burocrático, monárquico y militar. Tras abdicar el último monarca del Sacro Imperio Romano Germánico, se inició en los antiguos estados que lo componían una dispar de búsqueda por crear un estado nacional alemán unificado. La cuestión territorial se debatía entre la creación de una gran Alemania, que incluyese los territorios germanófonos, austriacos, o una pequeña Alemania formada exclusivamente por estados. A esta disyuntiva se sumaba la cuestión institucional sobre el reparto de poder entre pueblo y la corona. La cuestión se empleó de manera concreta tras la caída del primer imperio francés. La Universidad de Berlín empezó con una búsqueda de una forma para empezar a hacer historia. El estilo de vida que debía llevar fue reformado. La manera en que se va a concebir la vida universitaria y la búsqueda de conocimiento fue conocida como Pildur. La universidad estaba pensada para la élite y no para que todos entraran. Y eso fue al contrario, ya que había un compromiso fuerte con el Estado. Rank tiene una ambición y una visión de la historia de convertirla en una ciencia mucho más rigurosa, que cuida su método histórico y pensar a la historia como en sí misma, es decir, ella misma se concibe como ciencia, y ella misma tiene un desarrollo histórico, tiene un sentido que solo se puede descifrar en la historia misma. Entonces aquí vamos a empezar a tener unos pequeños rasgos del historicismo. Por un lado, hay una coincidencia con Hegel y Rank en el sentido de ver un espíritu histórico. Leopold von Ranke excluyó a Asia y África y a otros países porque él creía que solo en Europa tenían ese espíritu de la historia, y lo que ellos tenían era una historia más natural. Solo pensaba en Alemania, pueblos europeos y Países Bajos. Leopold von Ranke, para lo que acabo de decir, él tenía una frase muy corta: los tiempos felices en la humanidad son las páginas vacías de la historia. Para 1819, Von Ranke fue nombrado padre de la ciencia histórica. En su momento se vio como mejoría intelectual, como una forma mejor de pensar a la historia. En 1960 empieza a haber otro tipo de obras que cuestionaron la forma de hacer la historia, ya que además de traer la herencia de la catástrofe que dejó la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que esta visión de la historia no solo se quedó en la teoría, se llevó a la práctica, se lleva a la práctica con otra ideología.
es el historicismo? Veamos cuáles son las tesis principales que se han asociado con la palabra según Reynolds. La primera tesis mantiene que para entender proporcionalmente las cosas hay que entenderlas dentro de su contexto histórico. Si se van a estudiar las instituciones del Antiguo Egipto, por ejemplo, deben entenderse en su contexto histórico concreto. Si se va a estudiar a Platón, hay que estudiarlo teniendo en cuenta el contexto histórico en el que escribió, etc. Esta tesis se ha convertido en una regla metodológica para los historiadores e intérpretes. Hoy ya es prácticamente de sentido común en el mundo académico y por tanto no sufre de mayor polémica. La tesis está tan difuminada que Reynolds la época de historicismo inundando. La segunda tesis mantiene que la historia tiene sus propios métodos distintos de los de las ciencias naturales. Las tesis aquí consiste en afirmar que, puesto que la historia se encarga de explicar la contingente, irrepetible y particular, requiere de unos métodos distintos a los de las ciencias naturales, pues éstas se encargan de estudiar lo repetible y deducible de leyes generales. En otras palabras, la historia y las ciencias naturales estudian fenómenos muy distintos y por tanto necesitan diferentes métodos. Mientras el método de la ciencia trata de deducir leyes y de predecir eventos, el método de la historia es esencialmente la historia trata de entender los motivos de los seres humanos en su contexto, no de predecir lo que sucederá. Dicha tesis está asociada con el pensador italiano del siglo XVIII, digo, el alemán del siglo XIX, Diddley, y en nuestro propio tiempo con el filósofo de Oxford, R. G. Collingwood.